recuerdo más lindo que tienes de tu papá? El que te conmueve, el que sientes que cuando lo recuerdas te hace, pero vibrar por dentro. Ese, porque mi papá siempre fue un hombre que me empujó. Mi papá era un hombre muy machista. Decía que a las mujeres había que enseñarlas a cocinar desde chiquitas. Y le decía a mi mamá, porque mi mamá se negaba a dejarnos entrar a la cocina, y decía, estas chicas, algún día el marido les va a poner la sartén de sombrero, porque no saben ni hacer un arroz. Y mi mamá decía, no, ellas van a tener empleada algún día, porque ellas van a estudiar, no como ¿Ya? yo. Y mi papá, cuando yo quise estudiar, él, que pensaba que a las hijas mujeres no había que darles educación, sin embargo, cuando yo quise estudiar, él empeñó todo y me dio la educación. Sí, bueno, no hubiera parado esa educación si yo no me hubiera embarazado y me hubiera casado, ¿no? Ahí Esa ya es estuve otra por mi historia. cuenta. Ahí ya estuve por mi cuenta. Pero mi padre nos dio, se mató trabajando para darnos educación. Eso es lo que más me emociona de él. Hay unas imágenes del último día del programa que a mí sí. me conmovieron bastante. Quiero que ustedes la vean porque ahí es cuando uno se da cuenta que más allá de la fuerza que tú puedas transmitir y todo, también tienes tienes algo con adentro. mi papá yo tengo una historia. Él le dolió mucho que yo me casara a los 20 años, a los 19, y que tuviera un hijo y que cortara mi educación, porque él para mí tenía un futuro brillante. Yo me divorcio a los 2 años de casada y comienzo a trabajar sola, ¿no? Y dejo a mi hijo en Huacho y me vengo a trabajar a Lima. Entonces, toda la vida quise que mi papá, que lo había decepcionado tanto, o sea, tenía una deuda con él, una deuda de honor. Entonces, cuando yo hago televisión y me convierto en lo que soy, o sea, es como papá, o sea, mira, lo que tú querías, al finalmente lo hice y lo logré. Cuando se lo dijiste, ¿qué te dijo? Mi papá siempre ha estado muy orgulloso de mí. Mi papá es un hombre muy callado, no es muy cariñoso, no es muy verbaliza mucho las cosas, pero sí, mi papá es un hombre que está muy orgulloso de mí. Ahora está un poco enfermito, ya no se transporta como antes, pero creo haber hecho gozar a mi madre y a mi padre de todo lo que se le puede dar a unos padres en vida. Los he hecho viajar, ellos han viajado más que yo, creo que han disfrutado la vida. Mi papi está bien cuidado ahora, creo que le puedo dar calidad de vida, tiene 2 enfermeras, ya no quiere viajar, pero está tranquilo, o sea, está bien cuidado. Me encantaría que siga viajando, ¿no? Pero una enfermedad que tiene, que es un poco limitante y degenerativa, lo ha entristecido un poco, ¿no? Es lo único que lamento en estos días. Cuando estuviste en la cárcel, recuerdo que en algún momento comentaste que lo que más te dolía era verlo sufrir. Mi papá sufrió mucho. Creo que más que mi mamá. Mi mamá es más alegre y más optimista. Mi papá tiende a ser un poco más depresivo y sufrir mucho más por mí, ¿no? Mi papá quiere mucho a sus 3 hijos o a sus 6 hijos, pero con nosotros 3 se crió siempre, entonces es muy querendón, pero creo que siempre se ha sentido muy orgulloso de mis logros, muy orgulloso de... Creo que soy la más parecida a él. Y los hijos también a veces, sin darnos cuenta de manera involuntaria, eso nos pasa creo que a todos cuando vamos creciendo, también terminamos en algún momento decepcionando en algo. Más allá del tema del embarazo y todo eso, porque al final tú logras finalmente convertirte gracias a lo que tú eres y a lo que representas y a tus estudios y a los valores y a N cosas que te puedan haber dado tus papás. Igual en algún momento nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Por eso, hay algo que tú hayas dicho, la volví a fregar. Hice algo que a mi papá no le gustó. Claro, me casé por segunda vez. Me casé por segunda vez y fue una desgracia también. O sea, entonces, como que mi papá, lo único que le ha preocupado siempre es mi felicidad. Qué bonito. Y ahora yo lo veo feliz, viéndome feliz. Creo que es la primera vez en mi vida adulta. Mi papá siempre se sintió feliz por mis triunfos, pero nunca por mi vida personal. Y después me veía muy sola, siempre me veía muy sola, muy solitaria. Porque cuando me meto a la televisión me meto a trabajar, solo a trabajar y no tenía vida social. Encima yo hacía un tipo de programa que iba casi de cacería, a cazar al resto. Claro. Entonces yo no podía salir a un lugar público donde estuvieran todas las personas a las que yo perseguía, a las que yo ampallaba. Entonces hacía una vida muy monótona, muy aburrida, ¿no? De mi casa al trabajo, de trabajo a mi casa. Es recién años después que comienzo a viajar a Miami los fines de semana, porque ya acá no me podía divertir.